Ventanas Abiertas de América Latina narra la historia económica de Latinoamérica y su relación con el comercio y la explotación de países como Estados Unidos y Europa, desde las primeras invasiones en el siglo XV hasta finales del siglo XX. En el libro narra la historia de saqueos y despojos por parte de los imperios europeos en el siglo XVI. Recursos como el oro, la plata y el café, que durante la esclavización de los aborígenes fueron extraídos por muchas décadas, que aún explotan el sector obrero y campesino, demostrando que las clases dominantes gozaban de privilegio y eran protegidos por el sistema comercial, que por muchas décadas acumulaban riquezas en muchas regiones. La economía española comenzó a empobrecerse debido al mal manejo que tenían sobre los cargamentos de plata, y ya para finales del siglo XVIII este se encontraba en una bancarrota total. Las miles de muertes de los indígenas fue debido a la fiebre que tenían los europeos por la plata y el oro, debido a que los ponían a trabajar forzadamente. Actualmente todavía son explotados los indígenas. Eduardo Galeano nos dice que estas tribus son víctimas de asesinato. También vamos a hablar de la esclavitud en Brasil, y esto es para la explotación de la madera y también de la plantación de azúcar. En 1700 se encontró yacimientos de oro, y también estos portugueses importaron esclavos desde Galene. En el capítulo segundo nos describe cómo fue por donde por primera vez Colón encontró en las Islas Canarias la raíz de la caña de azúcar, que posteriormente se convertiría en el mayor artículo de exportación. En esta ocasión, incluso esclavos importados de África trabajaron en la extracción de azúcar y oro blanco, cultivado principalmente en distintas tierras como Sicilia, las Islas Madeira y Cabo. Asimismo, podemos decir que este nuevo mundo ha tenido un desgaste y una reforestación de sus tierras, donde se encontraba el oro blanco. También se puede decir que Brasil fue uno de los países más afectados, ya que eran ricos en tierras. Asimismo, el cultivo de producción de lo que era el azúcar, el cacao, el algodón y lo que era el plátano, hacía un suceso histórico donde la revolución, la reforma agraria, así también lo que era el esclavismo y los asesinatos que había en distintos países como era Colombia, Guatemala, Salvador y México. Estados Unidos es el primer país en mandar al hombre a la luna y que lo pise en 1969. Ellos también plantearon en instalar en lo lejano del espacio una estación para así ver las riquezas que hay en la Tierra. Cabe recalcar que también son los principales importadores y exportadores del petróleo, el hierro y el zinc. El salitre desencadenó la Guerra del Pacífico entre Bolivia, Chile y Perú en el año 1879 y culmina el año 1883. El salitre era considerado la fuente de riqueza de los oligarcas ingleses, por lo cual con la llegada del químico alemán que trajo consigo un producto que era económico, da de baja al salitre, causando una crisis económica para Chile. Por otra parte, Estados Unidos va en busca de nuevos países como Brasil, buscando materia prima para poder seguir con sus industrias. Pero si estos países se negaban a dar este tipo de materia, los estadounidenses decían que eran comunistas y mandaban a sus fuerzas a derrocar a sus dirigentes. Venezuela y Brasil sufren bastante injusticia y se ven afectados por la extracción de sus minerales, ya que Estados Unidos les daba una baja remuneración. ...223, momento en que el Imperio Británico celebra sus triunfos en América Latina. Ya para 1812
el comercio británico reemplaza los tejidos alemanes franceses. En 1813, la Asamblea se constituyó como autoridad soberana y el comercio se hizo libre. Inglaterra es el país que desarrolló su propia industria textil y México dispone de materia prima y su energía hidráulica es más barata que el carbón. En 1822 a 1826, Inglaterra realizó préstamos para las colonias españolas liberadas, con el fin de cobrar intereses y poder explotar lo que es la ganadería y la minería. Empresas inglesas realizaron lo que es los ferrocarriles en Panamá y en Recife para las importaciones de su país natal. Y también en la parte del libro nos menciona sobre la crisis económica que estaban pasando los países latinoamericanos. Esto más que todo les afectaba a los países latinoamericanos y les beneficiaba a los norteamericanos con esta crisis que estaban pasando. Y también nos menciona sobre que los países norteamericanos mantenían sus ahorros económicos y cuando habían crisis económicas ellos tenían una estabilidad económica, mientras que los países latinoamericanos se encontraban en la obligación y en la necesidad de prestarse y endeudarse de países más desarrollados como Estados Unidos. Había una marginación hacia los hombres y por región, es decir, que en Latinoamérica la mano de obra no era tan pagada como en Estados Unidos, mientras que en Estados Unidos la mano de obra era más pagada por menos tiempo y por menos horas de trabajo. Este capítulo principalmente nos explica cómo después de la Segunda Guerra Mundial Norteamérica estaba interesado en las tierras de Latinoamérica y que querían extraer las materias primas. Estaban interesados en la industria manufacturera y colonizaron ciertas regiones de Latinoamérica para poder plantar sus fábricas, y eso se debe a porque los latinoamericanos se dejaban influenciar por los discursos políticos de los norteamericanos. También habla de la importancia de la tecnología en las industrias manufactureras, ya que los norteamericanos eran los principales exportadores y Latinoamérica se veía en la necesidad de comprar porque era necesario para la industria manufacturera. En este capítulo se habla sobre las sobreexplotaciones y el énfasis que se hace a los pueblos donde las materias primas son explotadas por las grandes potencias que son Estados Unidos y Alemania, donde en 1973 el petróleo es explotado como un negocio internacional. Estos países se aprovechan de la mano de obra barata y de su riqueza. El mercado es la llave de riqueza de varios países, donde en 1976 aumentaron las importaciones. También hubo golpes de Estado, huelga de hambre y se habla de los obispos de Francia y la dominación de los ricos hacia los pobres. Haití es el país más pobre y en Uruguay, cuando la persona se quejaba de que la vida es dura, se le penaba de cárcel de 5 a 6 años. Eduardo Galeano escribió el libro con el propósito de difundir ideas y resolver interrogantes. En este libro se habla sobre las claves de las historias pasadas.